Las palabras evocan experiencias y van construyendo realidades. Despiertan preguntas, generan reflexiones. Una charla puede ser mucho más que un simple diálogo. Bienvenidos a la segunda temporada de Escucha Activa, donde la comunicación conversa sobre sí misma. Desde que tengo la posibilidad de decidir qué hago, cuándo lo hago y dónde lo hago, más o menos, ¿no? Algún tipo de arbitrariedad respecto a la toma de decisiones, voy viendo lo que creo que son los mercados de audiencias que a mí me interesan explorar. La gente que se hace miembro de Cenital o que mira Cenital, lo mira siempre con un sentido medio crítico. Es una audiencia muy demandante. Informar, interpretar y construir medios con mirada crítica en tiempos de polarización. ¿Qué desafíos enfrenta hoy el periodismo y cómo se construye una comunidad alrededor de un medio independiente? Tenemos preguntas y tenemos respuestas de alguien que sabe. Iván Jardrowski es periodista, fundador y director de Cenital, uno de los medios digitales más innovadores de los últimos años. Voz clave en la conversación pública, se mueve entre la radio, el streaming, la política y los nuevos formatos con una mirada propia. Hoy en Escucha Activa hablamos con Iván Jardrowski sobre periodismo y nuevos medios. Bien, Iván, cumplimos con la formalidad de agradecerte por haber venido. Por favor. Hacía rato que te queríamos tener con nosotros. Para comenzar, vos sos muy multifacético desde nuestro punto de vista, armaste tu propio medio, y además de eso vas participando en un montón de medios al mismo tiempo, que antes tal vez con la forma anterior de los medios era muy raro que una misma persona estuviera como en varios canales distintos. Bueno, ¿cómo fuiste vos creando tu propio perfil profesional y yendo a buscar esos públicos que tanto conoces? Bueno, primero, gracias por la invitación. Segundo, hay a veces esto puede sonar raro a la hora de setear o de planear un año, pero yo desde que tengo la posibilidad de decidir qué hago, cuándo lo hago y dónde lo hago, más o menos, ¿no? Algún tipo de arbitrariedad respecto a la toma de decisiones, voy viendo lo que creo que son los mercados de audiencias que a mí me interesan explorar. Y en este caso, desde hace 5 años hubo una nota a mí en realidad esto debe ser, viste, la gota final, ¿no? Lo que decantó en New Yorker, que decía que los medios en Estados Unidos, fue un poquitito antes de la pandemia eso, o durante la pandemia, iban hacia mercados de audiencias insulares, ¿no? Clusterizadas. Y en ese marco yo decidí, de un tiempo a esta parte, cuando empezó Cenital, tanto en términos de Cenital como medio, como de Iván como producto, no lo estoy hablando en tercera persona como Riquelme, sino planteándolo en términos de marca, yo quería hablarle a un público determinado. Dentro de ese público determinado, o a dos públicos determinados, había mensaje, formato y estética a la hora de hablarle a esos públicos determinados. Y las decisiones que tomé en términos de producto como medio, Cenital, y de producto como individuo, como periodista, como marca, como es mi caso, como analista, como el nombre que le quiera poner ustedes o quien esté viendo, estaba todo pensado. Sí, este año lo que me pasó particularmente, o lo que me pasa particularmente, es que estoy con una sobreexposición para mis propios parámetros. Sí, es algo que ya sabía igual, pero lo estoy padeciendo y sé que lo voy a padecer, pero tiene un racional. No fue a tontas y a locas. Espero, si todo sale como se pensó, que sea el último año con esta sobreexposición. No estoy diciendo que sea el último año de exposición pública, pero sí esto de estar en prácticamente todos los días, estar en algún lugar emitiendo, porque es algo que me parece que no está bien, que es algo que conspira contra el buen trabajo de un periodista. Bueno, yo trato que se note lo menos posible. Hablaste de periodista, hablaste de analista, también de creador de un medio. ¿Cómo te definís vos? Yo estoy migrando, estoy en un proceso transicional, por lo menos en la foto, ¿no? No sabemos qué va a pasar no solamente el próximo año, sino el próximo mes. Pero hay una dualidad que es que necesariamente es transicional para un lado o para el otro, que es o periodista o empresario.
Yo siempre, una persona a la que yo estoy muy agradecido, porque siempre cuando uno llama tiene un consejo, tiene una mirada o alguna cuestión vivencial para balizar el camino, que es Daniel Haddad, que ha sido para quienes arrancamos haciendo periodismo, y además arrancamos, yo de hecho el otro día me lo recordaba un ex ministro muy importante, en una reunión con más gente me decía: vos arrancaste poniéndome el micrófono a mí cuando yo iba a tal estudio de televisión en tal calle. Entonces yo hice todo el caminito, arranqué haciendo eso, mejor dicho, incluso arranqué antes haciendo informes para invitados y después poniéndole el micrófono a esos invitados y así sucesivamente. Y en ese marco, digamos, la persona que hizo ese camino, no lineal, pero quiero decir de periodista a empresario, que fue Daniel, sin ninguna intención de replicar lo que es Infobae, porque por múltiples motivos creo que es irreplicable, es algo que hay que vivirlo. Yo puedo, ahí sí, de tener un horizonte deseable, pero no tengo claro si voy a poder concretarlo en ese sentido, porque además no depende ahí sí solamente de mí. Depende de las audiencias, depende de cómo decodifiquen, depende de un algoritmo, de una plataforma en la cual yo no tengo, por supuesto, ningún tipo de ascendencia. Entonces, yo hoy podría decir que tengo dos nacionalidades, que es la de periodista y empresario, sin problema, porque tenemos 70 personas a las que hay que pensar todos los meses cómo arbitrar los medios para que eso se sostenga y crezca. Y a la vez tengo participaciones como periodista en varios medios, además del mío. Con lo cual, hoy si te digo uno, te tengo que mentir, o tiene que ser una cuestión incompleta. Sí me parece que estoy en una etapa transicional. Si sale bien, transicionaré a gestionar medios de comunicación. Y si decirle no sale bien, me cuesta, porque yo ya aprendí muchísimo y hay algo que existe, ¿viste? Es decir, Cenital existe y tiene gente trabajando que no sé, el otro día se lo decía a Reinaldo 7K, él le decía si... yo perdí a mis viejos cuando eran no muy chicos, tenía 20 años, pero se veía día D en mi casa. Entonces yo le decía, si mi viejo viera esto, estaría como muy contento, seguramente, una cosa así. Entonces ya para mí hay algo de aprendizaje de gestión de medios, de aprendizaje empresarial, de aprendizaje de flujo de ingresos, bueno, en fin, proveedores, bla, 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 que ya en mis propios términos no te puedo decir que puede salir mal, porque ya salió bien. Es decir, para mí es un proceso de aprendizaje muy importante para proyectos próximos, pero bueno, suponiendo que por algún otro motivo no esté 10 años más al frente de Cenital, veremos de qué lado cae la moneda. Además del ingreso, o sea, viendo como empresario, ¿no? Además del ingreso, corrámoslo un segundo, ¿cómo me dice el éxito de tu canal o de tus participaciones en las diferentes plataformas? Es una extraordinaria pregunta que ayer le empecé a dar forma, porque hablo un segundo de YouTube, ¿no? Uh-huh. Si a vos te ven, no importa, hoy no importa los números hoy, pero vamos a poner números arbitrarios. Te ven 100 personas en vivo, pero el recorte que te interesa de tu contenido lo ven 1 millón de personas. Bueno, ¿cuánta gente te vio? Por más que la plataforma diga que te vieron 100 en vivo. Al revés lo mismo, ¿no? Te ven 100.000 personas en vivo, pero después no hay impacto ni en términos de agenda, ni de circulación, ni de distribución, etc. Bueno, ¿cuál es tu relevancia? Yo creo que lo bueno que tiene YouTube en este caso, primero, yo confío, yo no soy de los que discuten los números. YouTube aparte nos ha explicado a todos que tiene una dinámica en la que a las 48 horas limpia lo que pueden ser los anabólicos inyectados por algún canal o lo que sea, que es algo que yo no, es una discusión en la que no me meto. Yo soy muy de hacer lo mío, de mirar lo que hacemos bien nosotros, lo que hacemos mal nosotros, y eventualmente si me gusta algo que hace otro canal o algún otro creador de contenido, reconocerlo, pero trato de no plantarme desde la negativa, porque además nosotros en Cenital no somos un canal de streaming. Nosotros
se confunde un poco porque hemos tenido la suerte de meternos en esa discusión teniendo 3 productos semanales cuando el resto de los canales tienen por lo menos 3 productos diarios. Eso estuvo pensado. Nosotros hacemos un producto el domingo para que replique el lunes, uno el martes para que replique el miércoles y uno el jueves para que replique el viernes. Y por ahora funciona porque genera conversación. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Bueno, no sé si dar ejemplos en específico, pues pueden quedar extemporáneos, pero si algo que dice un invitado nuestro, un periodista nuestro, genera conversación o en redes sociales o, no sé, una cosa que me pasó en algún momento, no quiero ni siquiera dar nombres, pero algún invitado que vino a nuestro ciclo y después te llaman o desde entidades empresariales muy importantes o desde lugares del Poder Judicial muy importantes o tal vez decir, bueno, hay un tema de influencia que a mí es la discusión que me interesa. Es decir, mi programa de entrevistas tiene un promedio más o menos de 100.000 reproducciones. Para mí eso es una animalada que yo jamás aspiré a que ocurriera. Es un estadio de fútbol completo, no puedes creer. A mí, vos me decías, la van a ver 15.000 personas o 10.000 personas, pero las van a ver ustedes dos, la gente que está viendo esto, tomadores de decisiones y tal, y para mí ya era una situación deseable. Después lo que pasa es que yo creo que se ve cuando a vos haces el contenido que te gustaría consumir. Y yo hago eso. Entonces, por eso pensé que estaba destinado al fracaso, porque los contenidos que me gustan a mí no son contenidos masivos, que tampoco lo es esto, ¿no? Digamos, 100.000 personas que vean algo no es un contenido masivo. Sí es dentro de la isla, como les decía antes, en la que uno participa, sí es algo realmente muy importante. Y tiene, y este es otro punto que a mí me hace pensar que lo que estamos haciendo está bien, no sé si decirle éxito o cosa, pero está bien, que es, tenemos la réplica en materia de influencia, tenemos los números que la plataforma que nos dice competí acá, competí de esta manera, somos competitivos en los parámetros que nos propone la plataforma. También para mí un concepto de relevancia que no está estudiado, que es la fidelidad que tienen las audiencias, porque hay canales o medios, no importa, medios tradicionales también, que a vos te puede pasar que miden, que son los primeros en rating, pero que si vos le preguntás a la gente qué dijo, quién es el periodista que hace tal cosa, no lo saben. A diferencia, por ejemplo, de los canales de noticias, que en general tienen más fidelidad con las audiencias. Nosotros tenemos una audiencia, una comunidad muy, muy, muy fidelizada, lo cual genera también, a mi juicio, un parámetro de sostenibilidad. Y creo que esos son predictores que por lo menos a mí me hacen pensar que la cosa está caminando. Después me molesta, no les voy a mentir, cuando son amigos míos, así que se los he dicho a ellos por privado, las medidoras de streaming nominalizan las mediciones. Entonces yo les digo, escúchame, si hay un canal que tiene 7 programas por día y vos sumás las reproducciones y yo tengo que competir contra eso y yo tengo 3 programas por semana, por lo menos haceme la proporcional, ¿no? Por programa, de mínima. Porque después eso lo pueden ver los auspiciantes y se pueden confundir, que es un tema también relevante para nosotros. Pero está bueno lo que vos decís, porque, perdón, Agus, si vas a... que la suma esa tiene una lógica de medio tradicional, que es el rating común y corriente. Exacto. Yo no sé hasta dónde los auspiciantes hoy están capacitados para leer las nuevas plataformas. ¿Están empezando a entenderlo? ¿Dedicás mucho tiempo a docencia en eso? ¿La parte comercial de ustedes? No, ustedes sabrán mejor que yo que cuando una empresa pasa de ser algo muy, muy chiquito a ser algo mediano, es decir, nosotros pasamos de ser 7, 8 personas a ser 70, es un calvario al principio, es un padecimiento permanente. Con lo cual, cuando tengo tiempo me baño, con lo cual hacer docencia es un formato que además... cuando nosotros arrancamos con el tema de newsletters, que así fue como arrancamos nosotros, yo le decía a los auspiciantes que me decían quiero un banner en la web, yo le decía, escúchame, la web no la lee nadie. Claro. Nadie la lee.
nuestra web no la lee nadie. Ahora sí, porque le pusimos mucho más contenido, pero cuando arrancamos hace 5 años, no la lee nadie. Los newsletters que tenemos lo lee tanta gente y además tiene esta tasa de apertura, que es una tasa de apertura altísima para el mercado. ¿Por qué no? ¿Por vos? ¿No sponsoreás? No, porque a mí internamente, por un tema de rendición de cuentas internas, yo tengo que tener cuánta gente cliqueó en ese banner. Y eran empresas muy dinámicas, muy modernas, y yo ahí me acuerdo de esa conversación, dije, bueno, no, entonces, viste como, voy a poner un ejemplo tonto, pero si Messi erró el tiro libre, yo no voy a ponerme a patear ahí, porque si este señor, y acá es un poco lo mismo, creo que es un tema de tiempos que llega solo, y para nosotros también fue muy importante que gente con muchísima llegada comercial, como puede ser el caso de Luz o de Olga, le hayan dado la importancia a la plataforma que tiene, porque abre un camino, por lo menos abre un camino para conversar. Después vuelvo al punto, yo tengo una discusión interna que no la explicito, que es esto. Esa discusión vieron sobre popularidad y prestigio, sobre masividad e influencia, etcétera, etcétera. Yo creo que en algún momento era difícil de plantearla. La Nata tenía una discusión con su producción que era en PPT, que era influencia. Y entonces me contaba una de las productoras de él, estamos hablando del uno, ¿no? Digamos, en esa cosa de tipo impresionante. Decía, influencia es medir 10 puntos de rating. Ahora, también es cierto, y eso es indiscutible, ahora también es cierto que el programa de Carlos Pagni, que podría ser perfectamente un programa de influencia, no sé cuánto están viendo, pero no está ni de cerca midiendo esos números. Entonces, y bueno, ¿cómo medís esas cosas? Y yo creo que en la televisión es más difícil. Hoy con nosotros lo que hacemos es una estrategia de generación de contenido y una estrategia de distribución. Eso es medible. Eso es medible porque Instagram, yo no puedo alterar Instagram, yo no puedo alterar YouTube a las 48 horas. Creo además que quienes le meten anabólicos a sus vivos o a sus... Anabólicos son los bots, ¿no? Claro, exactamente, perdón. Yo lo veo como, viste, es como... No voy a decirlo, el ejemplo que voy a decir es terrible. Pero es como, lo voy a decir de otra manera, es como pagar seguridad privada. Después no la saques, ¿no? Y va a dar otro ejemplo peor, imagínate lo que era el otro ejemplo. Entonces también hay una cosa de nosotros, eso es pan para hoy, hambre para mañana, y nosotros tenemos un crecimiento muy orgánico, y como yo creo que esto es una carrera de resistencia, no de velocidad, ya discutir en esos lugares con... si hago una cuenta rápida, es 7 por 5, 35 contra 3, menos del 10% de lo que generan otros canales. De cantidad de programas. Claro. Incluso de horas de aire, horas de generación, a mí me hace pensar que el camino está bien. Ahora, sí, es difícil por ahí a veces explicar esto, pero me parece que viste, esto es como la gravedad, ¿no? Todo baja. Nunca vi que, ¿no? Lo único que suben son los expedientes judiciales, ¿no? Que llegan a la corte. Después todo el resto baja. Y en Estados Unidos esto está desarrollado hace mucho tiempo. La lógica de los medios como comunidades de alguna agenda. Y nosotros tenemos y así lo pensamos, con los pasivos y con los activos que tienen, un medio que no genere hinchada, en el sentido de la gente que se hace miembro de Cenital o que mira Cenital, lo mira siempre con un sentido medio crítico. Es una audiencia muy demandante. No se hace hincha de Cenital como se puede hacer hincha de otros medios que tienen discursos por ahí más partidarios, más politizados o más extremos desde el punto de vista del activismo. Hasta colores escandinavos tenemos nosotros en las mesas, digamos, ¿no? Somos como una sede diplomática. Y eso no genera emoción. Pero sí lo que genera es que la persona a la que en el funnel de audiencia que termina llegando no se va nunca más. Y lo que le tirás, y lo digo en el mejor de los sentidos, lo agarra porque confía ciegamente
en el contenido y en la palabra de la gente que está al aire. Y bueno, y eso es un camino más largo, por supuesto, pero es lo que yo siempre le digo a Sebastián, a mi socio, que es, si esto no funciona, si en Argentina se espiraliza la violencia, se espiraliza la radicalización y se espiralizan los gritos, el menor de nuestros problemas va a ser Cenital. Va a ser la desintegración. La capital de Argentina va a ser Asunción si pasa eso, digamos. Entonces, con lo cual va a ser un problema de menor orden, digamos. Mencionaste bastante el tema de las comunidades y de las islas y el pensamiento crítico que tiene el consumidor, le podemos decir así, de Cenital. Total. ¿Cuántos se nutren ustedes de esa comunidad? ¿Cuánto hay de feedback para la reprogramación del contenido? Reprogramación en el sentido de cómo lo pienso, ¿no? O cómo lo distribuyo. ¿Qué pudieron escuchar de esa comunidad? Es un desafío permanente eso, porque vos tenés hoy que hacer equilibrio entre la demanda de la audiencia y el algoritmo, ¿no? Nosotros escuchamos mucho, nunca podemos satisfacer toda la demanda, por supuesto, por razones obvias, pero por ejemplo nosotros hacemos 2 encuestas anuales largas, que la responden nosotros la responde una cantidad de gente importante, responden entre 3 y 6.000 personas siempre esa encuesta. Son encuestas, te estoy hablando de 12 páginas por ahí, ¿no? Que vos tenés que ir pasando porque es muy exhaustiva respecto al contenido. Y entonces ahí durante mucho tiempo lo que pasó fue que querían audiovisual. Y yo lo que trataba de decir en cada newsletter, que era la manera que yo me podía comunicar con nuestra audiencia, en cada mail de fin de año o en cada mail de aniversario de Cenital, era, che, esto sale mucha plata que no tenemos. O sea, ni bien podamos, lo vamos a hacer. Y ni bien pudimos, lo hicimos. Que fue cuando vendimos una parte de la empresa. Y eso yo creo que la gente lo va viendo. El que entró al principio, y entonces después nos decían, bueno, queremos que haya más cultura, ¿no? Más agenda cultural. Entonces, bueno, vino Claudia Piñeiro, vinieron Martín y Alexandra Cohen, ya estaba Malena Rey. Y entonces empezamos como... Ahora, después dicen, bueno, queremos que haya mucho deporte. Y entonces yo le digo, mirá, no, en la ecuación no me da eso, porque a nosotros nos vienen a buscar por temas determinados que tienen que ver con, primero, más que decir política y economía, hay una cuestión temática, ¿no? Que son temas de interés. Después algunos son de política, algunos son de economía, muchos son de política internacional y por supuesto todo eso está atravesado por lo que les llamarían, si lo pensás en términos ministeriales, desarrollo económico. Bueno, esos son verticales y algunos que son transversales. Si yo me corro mucho de eso, estoy escuchando a una minoría ruidosa, pero que no me hace sentido en la pintura, en la gran foto, digamos, para decirlo en castellano. Y ahí es donde tenés que equilibrar, y lo mismo pasa con el algoritmo. Nosotros vino un consultor de afuera muy conocido que nos hizo unas capacitaciones y yo decía, bueno, no fue un dinero bien invertido porque ya sabía esto. Que era, decía, bueno, a ustedes tienen un público, 75% del público en YouTube es un público de menos de 40 años. Bien, es un público urbano. Sí. Lo tenía, y YouTube me lo da. La mayoría está en Capital Federal, área metropolitana, Córdoba, Rosario y Mendoza. Ya lo tenía. Bueno. ¿Qué más? Bueno, y me dijo una cosa que no lo sabía, pero lo intuía, pero me sirvió, que es el público de ustedes quiere ver temas densos en términos de contenido. Es decir, viene una persona muy, muy famosa, muy conocida, pero que habla de temas más blandos, y lo veo, le interesa mucho menos a tu audiencia que cuando sentaste a Sabino Vaca Narvaja, ex embajador argentino en la República Popular China, y a Jorge Argüello, ex embajador argentino de Estados Unidos, y hablaste casi 3 horas de China y Estados Unidos, y de cómo tenía que ser la relación de Argentina con ambos países. Que vos decís es contraintuitivo, casi 3 horas hablando de China y Estados Unidos, parece más
la búsqueda de que alguien empiece a sufrir de narcolepsia, ¿no? Y todo lo contrario, en nuestra audiencia fue algo de las cosas más celebradas, que más membresía generó, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que le decía a esta persona, me dice, entonces ustedes, en YouTube lo que te hace es, ves eso, ves una entrevista con Emanuel Agis, ves una entrevista con Melconian, ves una entrevista con Federico Trucco, y después ves una entrevista con un influencer o con un creador de contenido, que sea, la gente no le gusta y se va. Y eso YouTube te lo sanciona. Y yo lo que le decía es, lo entiendo, pero soy soberano. Claro. YouTube para mí es una herramienta, no es mi jefe. Entonces, si lo sanciona, bueno, me verá menos gente, pero mi contenido tiene como objetivo ser imprevisible o impredecible y además darle a alguien la posibilidad de que conozca y baje los prejuicios con diferentes actores de la vida pública, que pueden ser el CEO y fundador de una compañía que cotiza en Nasdaq y puede ser también un influencer que habla de su vida privada. Uh-huh. Y yo creo que yo hago un trabajo previo, no es que cargo la computadora y inviten a cualquiera de estos. Yo miro y digo, a mí me interesan estos. No me interesa cualquiera de... ¿Por qué? Porque sé que tienen algo para decir y que le hablan a una audiencia que es muy importante en términos de lo que yo creo que es civilizar el debate público, que es lo que a mí me obsesiona hace mucho tiempo. No sé si se habrán notado que venimos fracasando los que queremos hacer eso. Estamos como... No es nuestro prime, digamos, ¿no? Porque desafían a la audiencia, pero no la provocan. No es lo mismo. No. Hoy está muy de moda provocar a la audiencia. No, hubo una discusión en Cenital que está en proceso, que es que yo, por ejemplo, lo quiero entrevistar a Agustín Laje. Agustín Laje, que es uno de los ideólogos del proyecto cultural, no solo de Milei, sino de estas nuevas derechas en Iberoamérica, te diría. Uh-huh. Y se generó una discusión. Yo lo abrí en las cabezas de equipos y le digo, ¿qué les parece? Y la mayoría me dijo que no. Puede ser que yo me equivoque, pero yo les digo, si ustedes lo piensan como ciudadanos, en lugar de pensarlos como parte del equipo de Cenital, están haciendo mal su trabajo. Porque vos tenés que dejarte la camiseta afuera cuando entras acá. Después salí acá, votá quien quieras, consumí lo que quieras y andá a las marchas que quieras o repudiá las marchas que quieras. Me es completamente irrelevante. Ahora, Cenital como marca, ¿lo entrevista o no lo entrevista Agustín Laje? Y yo creo que sí, indiscutiblemente sí. Porque hoy yo puedo decir, bajo mi escala de valores culturales, lo hablo con él, aparte lo he cruzado varias veces mensajes con él, lamentablemente forma parte de la discusión pública en Argentina y en Iberoamérica. Hubiera preferido que no ocurriera, es decir, que los derechos de las minorías no estuvieran en discusión, que el Estado tome decisiones ilegales no estuviera en discusión, que hay que repudiarlo, y así una serie de cosas. Y claro, a mí me gustaría que esas discusiones estuvieran saldadas. No lo están. Y taparme los ojos y hacer como que no existen es garantía de no solamente que crezcan, sino que triunfen. Entonces yo lo que tengo que hacer es sentarme, generar una instancia de conversación que en algún momento puede ser de debate, pero no en todo momento, porque no es mi rol ser el que te impugna. Y después yo creo mucho en que la sociedad decodifica y tiene las herramientas, de la manera que sea, para saber si lo que está escuchando lo contiene o no lo contiene. También la lógica de decir, le das lugar a, es no entender esta nueva plataforma. No existe más darle lugar a. O sea, no es más que hay 3 o 4 canales que acaparan el 100% de la audiencia y si vos a uno le dabas lugar, era como... O sea, no entender esta situación. Y además para mí esconde una cosa, que es creer que la gente es tonta, ¿no? Que vos le decís, bueno, te pongo algo, no importa, te pongo algo distinto a lo que vos consumís habitualmente y no estás capacitado o capacitada para decodificar si eso está bien o mal. La aguja hipodérmica. Se te di el contenido y ya está, ahora crees lo que acabas Exactamente. de escuchar. Y a mí lo que me parece es que lo miro siempre en términos, mejor dicho,
cuando no lo miro en términos de contenido, de distribución, etcétera, 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 de producto, de marca, lo miro en términos electorales, que es mi otro vertical, yo veo una sociedad muy, muy, muy en control de sus propias decisiones. Que cuando algo no funciona, dice, te agradezco, pero hasta acá llegué. Y ahí es donde yo creo que abordo mínimamente, muy sucintamente la cuestión electoral. Y por lo que hablamos del AGE, yo no creo que la sociedad argentina haya votado acá, en Argentina. En Estados Unidos, en otros lugares sí. Acá no. Que haya sido masivo un voto a la batalla cultural. Por más que hay muchas cosas que estaban agotando y que estaban cansando. Lo pongo de otra manera. Si el gobierno anterior hubiera tenido 2 puntos de inflación anual en lugar de 200 puntos de inflación anual, yo creo que el presidente actual no hubiera llegado. Me parece que desconocer eso también habla de que hay mucha gente que dice, que decodifica, que representa a sectores a los que hace mucho tiempo que no escucha. Claro. Nos estás planteando que las herramientas, todas las plataformas que estamos usando son un medio para distribuir lo que vos generás. Después nos planteaste como que hay una contraposición entre el algoritmo y entre lo que quiere tu audiencia, y después nos destacaste que para vos lo más relevante es el contenido, es el hacer un contenido que a vos te gustaría consumir. Bueno, teniendo en cuenta eso, ¿no te parece que es bastante contracultural hoy? Que mucha gente descree el contenido, lo quiere comoditizar. Sí y no. Porque eso existe y hay una provocación permanente a las audiencias, y también lo que existe es como si fueran líneas de montaje, ¿no? Entonces, bueno, todos hacemos lo mismo, si fuera Fordismo. Y creo que hay otra corriente que en Argentina me parece que es mayoritaria, aunque no sé, en los canales de YouTube me refiero. Argentina tiene un fenómeno en YouTube que lo hablas con YouTube y te dice... Es raro, sí. Esto no existe en ninguna parte del mundo. Tantos no creadores de contenido, sino canales de YouTube, como empresas, medios constituidos, no existen en ninguna parte del mundo, lo cual, por supuesto, habla que es un país de colifas, porque no, o sea, no es que se equivocó todo el resto. Acá es todos, viste, Argentina, yo tuve una frase que mi primo, que me contó que era rector de la DITELA, llegó a dar cuando daba exposiciones en universidades del exterior, la usaba, así que yo dije, bueno, llegué tercerizado, que es Argentina multiplicado por cualquier cosa te da Argentina, ¿no? Y entonces vos agarrás los YouTube, ¿no? 312 canales de YouTube. Y así con todo, ¿viste? Salí campeón, 5 millones de personas a la calle. Lo cual hace que, digo, con todos los problemas que tenemos, ¿sí? Pero que a mí me parezca un país impresionante, me parece que un país espectacular. Y bueno, y que genere también una identificación del ser nacional que hace que vos quieras... Yo cuando inicia Cenital, y me dispersé, pero ya vuelvo a esto, cuando inicio Cenital, yo decía, che, yo quiero contribuir a la civilización del debate público. ¿Por qué? Bueno, porque eso es un medio para un fin. ¿Cuál es el fin? El fin es Argentina. Y como uno no es un megalómano que diga, bueno, yo quiero cambiar el país, porque la verdad hoy me encantaría, por supuesto, pero hoy no me da. Bueno, ¿cómo puedo aportar? Y aporto de lo que sé más o menos y de lo que creo que... Bueno, soy alguien que ha acumulado alguna serie de aciertos desde el punto de vista empresarial, pero innumerables derrotas y fracasos desde el punto de vista del ethos inicial, que era esto que te estoy diciendo. Ahora, vuelvo al punto. Esto es insistir, persistir y resistir. Y si decimos que es una carrera de resistencia y no de velocidad, el tiro es largo. Volviendo a eso, digo que cuando vos mirás los canales, te pueden gustar más o menos. Pero yo veo Olga, y Olga apuesta mucho al contenido. Veo Blender, sobre todo a mi amigo Tomás Rebord, y es alguien completamente impredecible en lo que va a hacer, completamente multifacético y talentoso. Se dragueó el otro día y puede también, no sé,
Es como bailar twist arriba de una sartén, ¿viste? Ver el programa de él. Y después nosotros, digo, hablo de dos cosas que conozco más de cerca porque estoy ahí, pero en el caso nuestro, perdón, lo pongo también arriba de la mesa a Pepe y a Gelatina, que me cabe en las generales de la ley, es muy amigo mío, pero además yo a Pepe lo conozco hace muchos años y debe ser de las personas más creativas que conocí, no en el medio, en mi vida. A veces logra transmitir esa creatividad, a veces menos, pero el insumo ese para explotar está. Y nosotros que tenemos por ahí menos histrionismo, por eso digo que somos escandinavos, ¿no? Sí nos tomamos muy en serio las argumentaciones y las discusiones que damos. Es decir, a vos en Cenital te puede gustar más o menos algo que se dice, pero sería raro que la información que se da sea incorrecta o que las discusiones que se abordan no tengan argumentos. ¿Por qué? Bueno, porque nos tomamos muy en serio ese tipo de cosas. Cuando nosotros discutimos, que es algo que ha generado mucha fricción, a mí personalmente, que tengo una mirada crítica del gobierno, pero la inflación bajó y la pobreza bajó, no discutamos con sensaciones. Después discutamos si es sostenible o no, que yo he dicho cada vez que planteaba esto que no lo era, pero si tu discusión es la Argentina, desconocer eso e incluso poder decir, che, bueno, está bien que se mida por ingreso la pobreza, está bien que las ponderaciones se hagan de tal o cual manera, también me parecen discusiones interesantes, porque no son discusiones interesantes para el gran público, ¿no? Es discusiones de econometristas. O cuando planteamos discusiones sobre con muchísimo respeto y con mucha cautela, y que además, perdón si avanzo sobre una situación que puede ser, no para mí, no para ustedes, pero incómoda para otros medios, que nos generan más costos que beneficios. Cuando nosotros discutimos beneficios empresariales y en esos beneficios empresariales están involucrados los dos principales auspiciantes de la Argentina, nosotros tenemos, no es gratis eso, genera un costo. Y lo hacemos con mucho respeto y con mucha distancia y sufrimos después las consecuencias orgánicas. Yo no creo que eso esté impulsado por nadie, pero de acusaciones de por qué hacemos eso. A mí me han dicho que yo soy que soy un agente del MI6, del Servicio de Inteligencia Británico, lo cual yo quiero decir que por favor no se ocupen de desmentirlo, porque dentro de las acusaciones tiene un seniority importante. Podrían haber usado otro. Podrían haber usado otro y eligieron algo que ¿no? Qué sé yo. Bueno, y también dar las discusiones sobre la defensa nacional, dar discusiones sobre, en fin, todas cosas que a mí me parecen que son muy relevantes, que por ahí no son divertidas, pero en general las cosas muy importantes llevan tiempo. Y yo, que soy un obsesivo del tiempo, creo que hay cosas que entiendo que estamos en la era del snack, del consumo snack, y a veces uno tiene que hacer un recorte, un reel para Instagram o algo más cortito incluso para TikTok que genere impacto para jugar con las reglas de juego, pero las cosas importantes llevan tiempo. No hago las reglas yo. Te planteo un juego. Tengo un chico, 17 años, pensando qué va a hacer de su vida, y encontré uno que no quiere ser influencer, como la mayoría de los que están cercanos a pensar en medios, sino que le gustaría trabajar en un medio como Cenital. ¿Qué le recomendarías? ¿En qué se tiene que preparar? ¿Qué tiene que hacer? ¿O qué necesita tener, ¿no? En sí, más allá de la preparación externa? Si es para trabajar, podemos encapsular, si quisiera él, trabajar en medios en general o generar contenido. No como influencer, sino de repente como periodista o lo que sea. Si es en Cenital, primero consumirlo. Porque hay una cosa que tienen toda la gente que trabaja en Cenital, antes consumía Cenital. Porque hay algo que si vos no lo... Eso es muy de autor, y si vos no entendés la lógica como consumidor, obviamente que hay un proceso de aprendizaje. Nosotros en la expansión, exageré, recién dije, nadie que trabaja en Cenital no consumía Cenital, por supuesto es una exageración, pero quienes están de cabezas de equipos consumían Cenital,
porque el proceso de aprendizaje, cuando es tan dinámico el cambio en materia de, incluso hasta de seteos, qué sé yo, a veces Meta te dice, bueno, ahora sanciono los contenidos políticos. Entonces tenés que pegar un volantazo, cómo los vendés, de qué manera los tagueás, cosas. Bueno, todas esas cosas tenés que estar, viste, muy ágil, ¿no? Con poca grasa. Y te diría primero eso. Después, que tenga un consumo responsable de redes sociales. Uh-huh. Digo consumo responsable porque también hay algo que pasa que vos estás en el chat de YouTube de, no sé, me pasa a mí, yo tengo, hace poco estuvo, no tampoco, Juan Grabois, que se viralizó mucho la reacción que tuvo Juan, y nos estaban viendo 10.000 personas. En vivo en ese momento, después en el on demand terminó viendo 120, 130.000 personas que vieron el programa completo, ¿no? Después nosotros, no quiero entrar en detalle, pero YouTube te permite ver qué parte del programa se vio más, cuánto tiempo, sí, etcétera, etcétera, etcétera. Pero digo, números rápido. Y en el chat se estaban matando, la gente estaba insultada. Yo le digo, parecía el patio de un penal, ¿viste? Y le decía a la gente, había 10.000 personas y 50 matándose. Y yo le decía a la gente, no miren el chat, no se guíen por esto. ¿Qué quiero decir? A veces vos ves que da la sensación que la cosa va por un lado, porque tu algoritmo, por esto, por lo otro, y como está tan clusterizada el consumo de medios, a veces no va por ese lado. A veces puede ir por ese lado la discusión masiva, la discusión pública. No sé, capaz que la discusión pública ahora es Gran Hermano o yo qué sé, o algo que tenga que ver con el fútbol, no sé. Bueno, nuestro universo de referencia es un universo de 4 o 5 millones de personas potenciales. Pueden estar viendo eso también, pero quieren ver otra cosa. Entonces, eso sería como saber tamizar el mensaje. Pero te voy a decir algo que puede parecer muy demagogo y no lo es. Es algo que creo mucho. Yo tengo 36 años. Yo tengo mucho que enseñarle a un chico de 17. Pero también tengo mucho que aprender en materia de qué ve, cómo lo ve, por qué lo ve. Porque hoy mi público, el 70% tiene entre 25 y 35 años y el 80 y pico % tiene 25 y 40 años en YouTube. Es más probable que yo como búsqueda quiera mantener eso a lo largo del tiempo, y eso implica que yo voy a tener que incorporar oleadas nuevas, donde ellos se van a acercar a mí porque van a empezar a incorporarse a la vida adulta, van a empezar a pagar impuestos, a tener que hacer facturas en la FIP y a tener que discutir un salario o lo que sea, pero yo también yo me voy a hacer más grande también y voy a tener que incorporar qué están viendo, cómo lo están viendo y sobre todo, y lo más importante, es cuáles son sus temas de interés. Nosotros, y cierro con esto, yo soy muy amigo, viniendo por ahí de una tradición ideológica distinta. Yo siempre soy un conservador popular de la provincia de Buenos Aires, y Ofelia Fernández viene de una tradición más de izquierda, más rupturista. Pero Ofelia es yerpa de su generación o de una parte de su generación. Así como lo es representativo de un montón de gente que no es mi amigo y no lo conozco, jamás he cruzado una palabra con él, pero Daniel Parisini, el gordo Dan, él es más grande, digamos, ¿no? Y yo creo que la conversación que propone Ofelia es mucho más luminosa. Pero si no ves, digamos, creo que la gente que leía Reddit hace 10 años, hoy se sorprende menos con lo que está pasando. Entonces, ¿cómo llegás a eso? Y gracias a esos chicos de 17 años. Muchísimas gracias, Iván. A la orden, muchas gracias a ustedes. Gracias. Escucha Activa, donde la comunicación conversa sobre sí misma.